Está en México el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, un político que viene a México a presenciar, a atestiguar, invitado a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. No viene el presidente de esa nación, el señor Milei, Javier Milei, porque recibió apenas, justamente allá en Argentina, al presidente de El Salvador, con quien tiene, es evidente, muchas afinidades. Pero yo le doy la bienvenida, gobernadora, a México. También se tiene que regresar pronto a Buenos Aires y le agradezco esta posibilidad de platicar. Le pregunto de entrada, ¿cómo está Argentina y cómo se ve desde allá México? Bueno, primero, la verdad que el privilegio de atestiguar, acompañar y además poder aprovechar mucho esta visita a México para ver la experiencia mexicana, que yo digo, es llamativa en América Latina, es llamativa a escala internacional. No estoy exagerando, creo que estamos en una época de muchísima transición, de mucha turbulencia internacional, donde hay pocas experiencias en países donde se reelija y se continúe un periodo de gobierno. Muy pocas, ¿eh? Si uno observa América Latina, propio Estados Unidos, que Trump no pudo reelegir, vino Biden, ahora veremos cómo sigue, pero Biden ya no pudo reelegir, vendrá en todo caso. Así que este caso de una continuidad que le da una coherencia, que le da una importancia a una misma orientación, a una misma política, que es una política de contraste y reconstrucción después de tantos años de neoliberalismo, tantas décadas, la verdad es que es digno de acompañarlo. Después, muy agradecido porque estamos en el Ministerio de Educación, bueno, en la Secretaría de Educación, este lugar maravilloso. Estuve reunido con el secretario, estuve reunido con el subsecretario de Economía, estuve reunido con el secretario de Trabajo, así que me ha prestado mucha atención, me ha dado mucho tiempo y ha sido muy interesante. Estuve con Clara Brugada también en el día de ayer. Estuvimos dando una conferencia en el CIDE, así que la verdad que una visita maravillosa. Luego, ¿cómo se ve México? Como una experiencia muy interesante para todos, para nosotros que nos genera un poco de, ¿cómo decirlo?, casi de envidia, porque hoy estamos viviendo ahí en Argentina una suerte de fenómeno internacional, difícil de describir. Internacional digo porque todo el mundo mirando qué es Milei. ¿Qué es Milei? ¿Qué es Milei? Perdón que lo interrumpa, gobernador. No, Milei ha sido un accidente. Es un accidente, Milei. Es un accidente porque llega al gobierno después de un periodo muy también complicado. Si reconstruimos la historia reciente de la Argentina, hubo 12 años de gobiernos del que yo participé como ministro de Economía con Cristina Kirchner, pero 12 años de gobiernos sucesivos, de gobiernos de corte popular, ustedes dirían acá de izquierda, otros lo llaman progresistas, pero de crecimiento, de inclusión, de sacar, como ha pasado aquí, a millones de personas de la pobreza, de una política educativa inclusiva, de industrialización del país, de inserción internacional, que tuvo mucho que ver con Latinoamérica y lo regional. Fue una época donde gobernaba Lula, en aquel momento también, donde gobernaba Chávez, donde gobernaba Evo, donde gobernaba Pepe Mujica, así que muchos países en la misma sintonía. Luego de eso se pierde una elección y viene Macri, una experiencia neoliberal. Teóricamente el neoliberalismo venía en una ola que iba a durar 20 años. Macri pierde las elecciones, ahí yo soy elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández presidente, y una experiencia que fue muy difícil para nosotros. Entonces yo creo que Milei viene como producto de una secuencia del antiperonismo de Macri, gobernando muy mal, endeudando al país, destruyendo la economía. Luego nuestro gobierno, que fue accidentado, tuvimos la pandemia, pero además tuvimos varias dificultades con la deuda que deja Macri, varios problemas para resolver.
que no se lograron. Y entonces yo creo que hubo un fenómeno en Milei, bueno, el peronismo no dio el resultado esperado, el antiperonismo tampoco, bueno, votemos algo nuevo. Y se presenta Milei como una novedad, con presuntas soluciones mágicas para los problemas que teníamos. Hoy, a 9 meses de transcurrido el gobierno, esas soluciones han dado fracaso y vergüenza. Lo que prometió en campaña no lo está haciendo, se tuvo que aliar con buena parte del gobierno de Macri, que había salido tercero a nivel internacional, con caprichos, con excentricidades, con decisiones intempestivas que lo llevan, por ejemplo, invitado a venir a México a la Asunción, vienen casi todos los presidentes de la región, no viene Milei, por capricho. Se peleó con el presidente de Brasil, con Lula, lo insultó, lo agredió. O sea que, como pasó con López Obrador, pasó con China, pasó con España. Es decir, todo producto de chiquilinadas también. Esto no describe la política económica que está llevando Milei adelante. Está describiendo un personaje de estos que hay varios en el mundo. Trump en algún momento tiene algo de esto, ¿no? Por tuit se enoja con un periodista, se enoja con una cantante, por ejemplo. Milei lo ha hecho también, representante de la cultura, o presidentes, o el secretario general de la ONU. Entonces Milei anda en guerra de guerrillas con quien se le cruce por el camino. A nivel de política económica, la verdad que para bien y para mal, para bien porque lo que proponía era irrealizable y absurdo, para mal porque lo que está haciendo es muy dañino. Pero lleva adelante política recién ayer, una marcha de 1 millón de personas prácticamente, porque quiere achicó los presupuestos universitarios, privatizar la universidad. Así que, ¿qué es Milei? Un personaje outsider, diría él, por fuera de la política, que en un momento de crisis política se presenta con complicidades también, porque digamos que estas cosas no flotan en el aire. Entonces, complicidad de determinada prensa, de sectores de poder, que hoy para mí lo tienen gobernando a él, de presidente a él, pero que hay un poder económico muy fuerte que está haciendo sus negocios. Es al que sirve, al final de cuentas. Y si no les da resultados, ¿qué? Bueno, hoy no les está dando resultados. Hoy lo que vemos es mucha desconformidad, mucho malestar. Y uno dice, ¿por qué? Porque Milei, ¿qué hizo de malo? Bajó 20% el salario. Bajó 20% las jubilaciones. Estamos con un desempleo que estaba en 5 y ya está llegando a 10. En 9 meses, 5 millones de nuevos pobres. Yo cuando veía a Claudia hablando de hemos sacado de la pobreza 5 millones, otras estadísticas 9 millones, Milei en 9 meses hizo en espejo invertido lo que le costó 6 años a Andrés Manuel. Incorporar y sacar de la pobreza, los volvió a la pobreza. Entonces, lo que está haciendo es una tragedia social y productiva, y económica, y geopolítica. Hubo, por supuesto, un sector de la población que lo vota a él, tampoco es lo que lo lleva al triunfo. Él gana en un balotaje, que es uno contra otro. Sus votos, el voto genuino, el voto de primera vuelta es 30%, 1/3 del padrón. Hoy el otro día veía alguna encuesta, de ese 30% que era su voto propio, ya son los que más lo abandonaron. Lo votaron por la novedad y hoy los está traicionando. Hoy se alió con los políticos que tanto... su ministro de Economía, por ejemplo, un funcionario importante, Caputo. Él en campaña no dijo quién iba a ser su ministro. ¿Quién es el ministro? El que fue ministro de Macri. Hoy circulan por internet los cortes de entrevistas donde decía el peor ministro del mundo, Caputo. Hoy su ministro. Entonces estas contradicciones, este barro en el que se ha metido y la realidad que produce, obviamente lo van poniendo en una situación complicada con la opinión pública. Luego, por supuesto, la política no es de absolutos, es de relativos. Para que Milei tenga algo del otro lado, también una oposición, nosotros, que hemos tenido un gobierno accidentado, tenemos que proponer y articular una alternativa que se identifique con una solución.
En la provincia de Buenos Aires es distinto. En la provincia de Buenos Aires, al candidato de Milei, yo fui a la reelección, le gané por 20 puntos. 20 puntos de diferencia. No hay una disputa ahí. Pero a nivel nacional, bueno, la circunstancia es que había mucho malestar. Milei es producto del malestar y del enojo. Y también va a generar malestar y enojo porque los resultados sencillamente no los está dando como él mismo ofreció. Eso también le da una oportunidad a usted y a la fuerza que representa, aunque no hay elecciones pronto, las próximas elecciones presidenciales son en 2027. Claro, es muy prematuro pensar qué va a ocurrir. Fíjate que Milei, las probabilidades de que Milei fuera presidente en Argentina un año antes de la elección eran nulas. Y con Alberto pasó algo parecido, porque Alberto era un dirigente que estaba muy marginal y en el marco de un acuerdo, de una unidad para ganarle al macrismo, para ganarle a la derecha neoliberal, bueno, termina como candidato Alberto y después tenemos un gobierno, como decía recién, con claroscuros, pero accidentado. Entonces yo creo que hay una oportunidad, pero hay que construirla. Y para mí la fase de construcción se trata no tanto de candidaturas, sino de armar un proyecto, de volver a enamorar, de volver a darle confianza a un electorado que, bueno, en la última elección, como decía, en el balotaje, Milei gana con 56 puntos, pero nosotros sacamos 44. En la primera vuelta sale primero nuestra fuerza política, el peronismo, con 37. Si hubiéramos sacado 3 puntos más, se ganaba en primera vuelta y no existía Milei. Sí. Así que no fue una elección de esas que uno dice derrota contundente, impresionante. Pero esto no quiere decir que uno no registre lo que se hizo erróneamente o lo que faltó de cara a lo que viene. En el caso de México, en el caso específicamente del presidente López Obrador y por supuesto de Claudia Sheinbaum como su sucesora, hay dos elementos, entre otros, fundamentales para articular un proyecto. En particular uno, por el bien de todos, primero los pobres. Y en segundo lugar, una definición radical contra la corrupción. Sobre estos dos principios se va articulando pues el proyecto. En el caso de la Argentina, y con usted como gobernador de Buenos Aires y de la fuerza que representa, ¿sobre qué base edificar un proyecto que devuelva a los argentinos la esperanza? Mira, a mí me parece que en el caso nuestro y en el caso argentino, el peronismo tiene una carga programática, sí, que en sí misma representa un proyecto. Después ha tenido, bueno, experiencias como la última, donde se logró, por ejemplo, crear empleo, crecer en la economía, pero no se logró niveles salariales de redistribución de la riqueza como se esperaban y que son también clásicos del peronismo. Yo diría, ¿cuál es nuestro proyecto? Desarrollo con inclusión, ampliación de derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al bienestar, dignidad, derechos laborales. Todo eso conforma parte del bagaje histórico que representa el peronismo. ¿Cuál sería la actualización? Y que nos va a tocar reconstruir un país muy endeudado y un país con su estructura productiva perforada. Ya vemos lo que está haciendo Milei. Y en un mundo distinto tal vez, como siempre lo es, pero que hoy tenemos un mundo que presenta novedades, ¿no? La irrupción de China, llamemos... La relocalización, por supuesto. La relocalización, las nuevas tecnologías. Hay mucho para pensar y para mostrar. Hay nuevas formas del trabajo, hay nuevas formas de la educación, hay nuevas formas del entretenimiento, hay nuevas formas de la cultura. Es decir que un proyecto que en sus grandes matrices coincide bastante con lo que dice
Morena, coincide bastante, pero el proyecto peronista es un proyecto también de soberanía. Nosotros decimos que buscamos la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación. Ahora, ¿cómo se aplica a la coyuntura actual y cómo se aplica a una sociedad atacada y agredida por Milei? Bueno, esa es la expresión que tenemos que buscar. ¿Y quién la representa? ¿Y qué tanto enseña la experiencia mexicana del sexenio de López Obrador y lo que está continuando Claudia Sheinbaum? Mira, yo creo que cada experiencia nacional tiene elementos propios. Nosotros, por ejemplo, en la época de Néstor y Cristina Kirchner hicimos 12 años en 3 gobiernos, ahí el periodo es de 4. Es como si ustedes hubieran concluido el segundo sexenio, también con logros impresionantes, pero yo creo que hay elementos novedosos, incluso para una Latinoamérica que transitó en muchos países 10 años, 12 años de prosperidad, de crecimiento, de unidad latinoamericana y de coincidencia, ¿no?, regional. Pero a mí, por lo menos voy a hablar en plano personal, lo que ha hecho Andrés Manuel con las mañaneras, y bueno, es algo a mirar, porque nosotros también hemos estado siempre, permanentemente, lo estoy yo hoy, bajo ataque de un sistema de comunicación, de medios de la derecha, nacionales e internacionales. Como en mi caso yo fui ministro de Economía de Cristina, me tocó combatir contra capitales especulativos, los fondos buitres, después la nacionalización de nuestra empresa petrolera, todo en discusión también con poderes internacionales. Esto es más general, pero a mí me parece que lo que logró Andrés Manuel es darle un formato de comunicación que es interesante para todas nuestras experiencias, que sabemos que todos los días va a haber una zancadilla, que todos los días va a haber una acusación. En el caso argentino, hoy, la que fue presidenta en 2 periodos, que es Cristina Fernández de Kirchner, está bajo un asedio judicial, como le pasó a Lula, que terminó preso por un departamento que le acusaban tener, que nunca fue de él y nunca pisó. Entonces son cosas que bueno, que también es una experiencia acumulativa. Lo otro que me parece interesantísimo para Argentina es el hecho de que en México haya un gobierno de estas características. Para una futura experiencia en Argentina, creo que se puede lograr un proyecto que supere incluso lo sudamericano. ¿De carácter social? Sí, también en lo social, porque cuando yo escuchaba las medidas que ha propuesto el gobierno de Morena, el gobierno de Andrés Manuel, tienen muchas similitudes con las nuestras, muchísimas, pero se aplicaron de manera independiente, obviamente con caracteres nacionales. Nosotros hemos tenido también programas de trabajo joven, hemos tenido también masivos, hemos tenido becas estudiantiles también masivos, inclusión jubilatoria para los que estaban afuera también masivos, cada uno con sus características. Creo que hay mucho para hacer, para aprender de cada una de las experiencias y bueno, y después está los grandes planes de infraestructura. Desde lo que tiene que ver con la energía, lo que tiene que ver con la logística, el transporte, lo ferroviario, mucho, mucho para estudiar. Dice usted, Milei fue un accidente o es un accidente. ¿Significa que será efímero? Bueno, eso toca disputarlo, ¿no? Toca discutirlo. No es algo que esté escrito. Depende, como decía, en política no alcanza con ser bueno, hay que ser mejor, porque siempre las elecciones tienen que ver con esto. Yo digo mejorar para volver, es lo que tenemos que hacer. Entonces, Milei para mí termina siendo presidente porque hay un enojo, hay una bronca con sectores de la política que no pudieron dar resultados. Por supuesto, más fuerte con el macrismo. Nosotros entramos al balotaje y estuvimos cerca de ganar la elección. Pero bueno, hay que demostrar que vamos a hacer las cosas bien, que las podemos hacer bien y que las vamos a hacer bien. Ya lo hicimos 12 años, Lo estamos haciendo, mi punto de vista, en Provincia de Buenos Aires, donde conseguimos la reelección. Ahora, a nivel nacional hay que
generar un movimiento y una fuerza articulada que dé una respuesta contundente. ¿A usted le interesa, quiere ser presidente? Pues como cualquier político se prepara para eso. Usted fue ministro ya de Economía, tiene una formación profesional sólida, tiene experiencia administrativa, tiene un bagaje extenso, amplio, sólido para buscar ser presidente. ¿Sería buen presidente? Mira, te agradezco. Hoy yo estoy en una función que es... Me tocó ser ministro de Economía de la Argentina. Algunos dicen es una silla eléctrica esa silla, ese sillón, porque es muy complicado y exigente. Ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires es también muy desafiante. Gobernador de la provincia de Buenos Aires con Milei presidente es casi misión imposible. Así que hoy yo estoy muy abocado a hacer un buen gobierno. Y es un gobierno que finalmente es de contraste. Todo lo que hacemos es lo contrario a Milei, pero no porque lo busquemos, sino porque nosotros también tenemos un mandato de ampliar la educación pública cuando él la está fundiendo, de sostener la universidad cuando él la está liquidando, de aportar y invertir en salud cuando el gobierno nacional se ausenta y deserta de estas funciones, de mantener los vínculos con Latinoamérica cuando Milei ni viene. Entonces, son muchas cuestiones que todos dicen, pero miren, hacen lo contrario, no es buscado. Me ha pasado días que yo voy a inaugurar una escuela cuando Milei dice no hay que hacer más obra pública. Entonces, es naturalmente una situación de oposición. Y yo estoy abocado a gobernar la provincia, a disputar y discutir con el gobierno nacional porque los hechos permanentemente me ponen en esa situación donde recorta fondos, donde quita derechos. Por ejemplo, medicamentos para quienes tienen cáncer, oncológicos. Milei cortó todo, tuve que ampliarlo. Ahora se viene probablemente una situación vinculada a una epidemia de dengue. Bueno, Milei cortó las vacunas, cortó los planes, lo tenemos que hacer todo el tiempo en esta situación. Así que primero gobernar, porque tengo una obligación y una responsabilidad. Después mostrar el contraste y oponerse. Y en tercer lugar, lo que yo creo que es previo a las candidaturas, que es articular y construir una alternativa política, una fuerza política que puede ser un frente, que incluye sectores no solo de la dirigencia, sino también sectores sociales, sectores de la producción, del trabajo, de estudiantes, jubilados. Todo esto se está formando, yo diría, medio espontáneamente, pero necesita una dirección y una conducción, que esa es nuestra obligación. Entonces, la pregunta que me haces, que son todos elogios, te doy una respuesta. Nadie puede gobernar un país sin una fuerza política, un programa y una orientación que le dé carnadura. Así que yo estoy abocado a esto otro. Después veremos quién es el mejor de nosotros para las candidaturas. Llegado el momento, usted no lo va a rehuir esa responsabilidad. ¿Qué te puedo decir? Mi condición es que haya una fuerza política robusta, coherente y consistente que pueda gobernar la Argentina en un caso muy particular, después de Milei. ¿Que va a ser? Va a ser muy exigente. ¿Por el desastre? Sí, van a ser las ruinas. Ya Macri dejó problemas estructurales. Milei, doy un ejemplo, está por minuto destruyendo empleo. Y uno dice, bueno, es un desocupado más, es un puesto de trabajo, es una empresa, es una organización que se rompe, hay que reconstruirla. Ya pasó con Macri, está pasando más profundo y más acelerado. Entonces va a haber que reconstruir un sistema productivo, va a haber que reconstruir un sistema federal, porque Milei dice cada provincia, que sería acá cada estado, que se arregle como pueda. Nos pasó al comienzo del programa de Milei, hubo un huracán en Argentina, es muy poco frecuente, en mi provincia. Yo voy hasta ahí, tomo el avión de la provincia, llego ahí temprano a la mañana, había 14.000 árboles caídos, bueno, ustedes tienen experiencia en esto, ahora lo que pasa en Cancún, bueno, pero un desastre climático.
Y viene Milei, me dicen, viene Milei para acá, presidente, esto sería enero. Él asumió y yo también, en diciembre. Viene Milei para acá, con varios ministros. Yo digo, bueno, qué suerte, el gobierno nacional va a apoyar, como ha ocurrido acá, lo vemos con Claudia. Llega Milei, viene vestido de militar. Caramba, no es militar este hombre. ¿Qué hace vestido de militar? Se vistió de militar de rango. Llega ahí, entonces con el intendente de la localidad le contamos, porque yo en respeto de la investidura no coincido en nada con Milei, pero es el presidente de la nación. Ministra de Seguridad, ministro de Defensa, le explicamos todo lo que está pasando, le decimos se volaron miles de techos de las viviendas, hubo muertes, le contamos toda esta situación, no hay luz, no hay agua en la ciudad. Habla Milei, quedó grabado, Bahía Blanca es la localidad, y dice, yo confío en que ustedes se van a poder arreglar con lo que tienen, y se va. Y se va. Entonces, ¿cómo se reconstruye un gobierno nacional que ha cambiado toda la estructura de ministerios, ha cerrado organismos? Entonces, lo de después de Milei va a ser muy desafiante. Ante eso, yo creo que además vamos a tener una sociedad lastimada que va a pedir respuestas, soluciones. Prontos. Claro. Entonces, yo creo que, ¿cómo organizamos eso? Sin que haya una expectativa. Si me permites hacer un comentario sobre lo que pasó, después del macrismo, Macri, gobierno neoliberal, de derecha, bueno, que la sociedad votó al peronismo y esperaba que se arregle todo lo que había roto Macri. Y rápidamente, llegó la pandemia, inmediatamente, a los 2 meses de asumir, 3 meses de asumir. Llegó la pandemia, bueno, entramos en pandemia. Luego de eso, los vencimientos de la deuda, el Fondo Monetario, la necesidad... Bueno, ¿y qué esperaba la sociedad? Y yo quiero recuperar mi trabajo, quiero recuperar mi salario, quiero recuperar mi bienestar, quiero recuperar mis vacaciones, quiero recuperar mi poder adquisitivo. Y bueno, ese trabajo fue muy arduo y creo que había una expectativa elevada, lógica y razonable, tal vez alentada por nosotros. Entonces yo creo que hay que aprender de esa experiencia también para post-Milei, poder poner las cosas en su lugar, las varas donde corresponden y sobre todo explicar bien qué es lo que está pasando con el país. Porque si no nos va a tocar obrar un milagro que va a generar una decepción. Esto no es abrir el paraguas como quien dice antes de que llueva, sino simplemente mostrar lo complejo y lo delicado que va a ser el periodo siguiente. Sobre ruinas. Y como viene la cosa, ahora digo algo más, ¿de qué depende que Milei siga en esta trayectoria? También de nosotros hoy. Hoy nosotros no somos, yo no soy un candidato a algo, soy el gobernador al que le están destruyendo su provincia, su aparato productivo y su futuro, el futuro de aquellos que representa. Entonces hoy hay que impedirlo, La manifestación que ocurrió, hubo manifestaciones de trabajadores, de jubilados, de mujeres, porque cerró el Ministerio de las Mujeres y tiene una ideología de género anacrónica. Bueno, todo esto, persecución, derechos humanos, que en Argentina es tan importante, bueno, todo en contra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Impedirlo. Si lo logramos, ahora impedir que el daño sea mayor, vamos a tener algo mejor para después y tal vez Milei hasta se beneficie si para de hacer lo que está haciendo. Pero lo importante es el pueblo. Yo jamás especularía con esto de cuanto peor, mejor. Correcto. Gobernador, muchas gracias. No, gracias a vos, gracias a ti y bueno, gracias por recibirnos así en México. Muchísimas gracias.